Primero, dar las gracias a EMAC y a iTalks, a Elena y Cristina respectivamente, por darnos esta oportunidad de compartir con vosotros pues esta pequeña charla sobre los materiales compuestos y sus aplicaciones. Mi nombre es Paco Escobar, soy el responsable de arquitectura de airframe, de estructuras en Airbus España. Como decía, la charla versa sobre los grandes hitos y aplicaciones de los materiales compuestos en la industria aeroespacial, en los grandes aviones, pues en nuestro caso obviamente el perímetro Airbus. Estamos hablando de grandes estructuras, estamos hablando fundamentalmente de prepreg, pero no solo, hay muchas más aplicaciones. Empezando el histórico, yo creo que es importante, empezamos por las primerísimas aplicaciones en los míticos widebody, con los timones y el primer VTP, el primer timón vertical que se desarrolló en los 70s. Luego pasamos en las familias de aviones single aisle y long range, se diseñaron y se desarrollaron los empenajes completos en materiales compuestos, mitad de los 80, principios de los 90, dando el salto al 380, que fue el primer estructura primaria de fuselaje en materiales compuestos en la industria aeroespacial. Luego desarrollaré un poco más detalles del 380, culminando con el 350, que tiene aplicación global en toda la estructura, fuselaje, ala y empenajes en fibra de carbono, en materiales compuestos. En el caso del 350 llegamos hasta un 53%, del orden de un 53% en peso estructural de aplicación de la fibra de carbono. Hay elementos, obviamente, como tren y otros elementos estructurales que permanecen en metálico. Estamos al mismo nivel que la competencia. Esto no es simplemente una cronología tecnológica. Aquí quisiera recalcar que tiene detrás un sentido intrínseco a lo que significa el desarrollo, aplicación y evolución de las aplicaciones de materiales compuestos en este tipo de aviones, en la industria aeroespacial. Todo ligado a los desarrollos en concurrencia, coarquitectura, codesarrollo. Pasando más a elementos concretos, he querido resumir aplicaciones de los grandes componentes en los HTPs y en otros componentes del perímetro español, empezando por los primeros paños de los grandes componentes de los estabilizadores horizontales de la familia 320 y casi después a renglón seguido en el 330 y 340. Con aplicaciones de tecnologías e industrialización de cocurados, prepreg cocurados en estos grandes paños. Recuerdo que el 330-340, la familia Long Range 330-340, es el primer tanque de combustible integral en la industria, con un tanque hecho completamente los cajones laterales en fibra de carbono. En un salto posterior pasamos partiendo de un programa específico de RE&T que se financió públicamente en España, pasamos a los desarrollos de grandes superficies sustentadoras, GSS por su terminología española, de grandes componentes copegados, en particular revestimientos, grandes revestimientos copegados. Esto fue la base de las posteriores aplicaciones en componentes más grandes, como fueron el HTP del 380, y más posteriormente, no es exactamente los mismos procesos, pero conceptualmente teníamos las referencias de estos desarrollos para el 350. Como decía anteriormente, el 380 fue el primero que aplicó, primera década de los años 2000, el primero que aplicó fibra de carbono en estructura primaria de fuselajes, en general y en particular fibra de carbono, nuevas generaciones de materiales de fibra de carbono de módulo intermedio en el fuselaje posterior y en el tail cone, un componente un poco más reducido. Culminando con el 350, el fuselaje posterior del 350, que tiene una sección 19 completamente integral, una sección completa 360 grados cocurada en prepreg. Esto fue otro gran hito en la industria. Destacar en esta parte que el 350 fue el primero que, desde el punto de vista del programa y desde el punto de vista de la industrialización, abordamos el problema de armonizar y intentar desarrollar un único sistema de material compuesto preimpregnado para todo el avión. Todo el fuselaje, la mayoría, hay elementos
excepcionalmente aislados, mayoría de fuselaje, ala, empenajes, está hecha con la misma familia de materiales, unos Preperex de base resina epoxi M21, con diversos grados, con diversos gramajes y formatos, pero es la misma familia de materiales. Esto también fue un gran hito industrial. El culmen de estos desarrollos en el 350, continuando con el 350, fue el ala. El ala del 350 se desarrolló en paralelo a todo lo que he dicho anteriormente, pero es ahora mismo el componente más grande certificado y volando de la industria aeroespacial. Estamos hablando de unos paños de orden de 100 y pico metros cuadrados, 32 metros de envergadura, 6 metros en la raíz, cocurado en una sola pieza. Fue un gran hito del programa, fue un gran desarrollo en coordinación con la industrialización que se hizo en Alemania para el componente equivalente con la que se hizo en España en nuestra planta de Illescas. También ligado a esto, y por concretar en los sistemas industriales, tomando como referencia el estado del arte del 350, recalcar que fue importante buscar la armonización, la integración para todo el avión, todo el programa de los sistemas tecnológicos y los sistemas industriales. Estamos hablando de los grandes sistemas, de los grandes equipos más complejos, más estratégicos, todo trabajando en concurrencia también con nuestros grandes proveedores de estos sistemas, pero se llegó casi a una completa armonización en las plantas y en la industrialización interna, como en los grandes suministradores, los socios estratégicos del programa, los llamados Tier 1. También muy importante aquí lo que decía, el trabajo en concurrencia, no solo interno en Airbus, sino con estas empresas de desarrollo de los sistemas industriales. Grandes máquinas, según las familias, con varios socios, tanto españoles como europeos como americanos. Grandes máquinas encintadoras, grandes utillajes avanzados, etcétera, etcétera. Esto enlaza saltando a la parte digital. Esto nos ha enseñado a llevar a desarrollo todo lo que tiene detrás el armonizar principios de diseño, sistemas unificados de control de configuración, gestión global del programa, approach para certificación, mantenimiento, incluso la formación específica, que faciliten la digitalización, la faciliten y la promuevan, la digitalización. Estamos hablando ya de unos desarrollos y unos programas que no permiten otra forma que hacerlo de una manera integrada y basado en grandes herramientas y grandes procesos digitales. Una digitalización integral end-to-end, estamos hablando de técnicas de Big Data, estamos hablando de Digital Twins, Design for Robotics, etcétera, etcétera. También muy importante en esta parte digital los llamados conceptos de Smart Secure, ciberseguridad, data sharing, real-time monitoring, etcétera, etcétera. Volviendo a la parte del codiseño, volviendo a la parte de lo antiguamente llamado concurrencia, el codiseño, codesarrollo, coarquitectura, quiero recalcar lo importante que es para los materiales compuestos en nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos con mucha nueva tecnología detrás. Estamos hablando de una integración global de todas las grandes áreas de interés, materiales y procesos, proveedores, diseño, ingeniería de desarrollo, ingeniería de diseño, producción, compras, proveedores y supply chain. En materiales compuestos, en general en la industria, pero en materiales compuestos es inabordable una integración y una concurrencia de todas estas áreas. En la parte de costes, voy un punto más allá para recalcar la importancia de esa integración temprana. Es clave la involucración en las fases tempranas de un desarrollo. Los grandes desarrollos en el sector aeroespacial, como sabéis, duran años, pero es muy importante que funciones que no parecen obvias estén involucradas desde las fases muy tempranas del diseño y el desarrollo. Ya en concreto en Airbus, pensando un poco más en el futuro, compartir con vosotros que ahora mismo nosotros nos estamos enfocando en nuevos desarrollos, mejora de los programas en curso, pero también nuevos desarrollos muy enfocados al coste y muy enfocados a la industrialización y automatización. Estamos hablando de materiales de muy bajo coste, estamos hablando de mucha más automatización, integrando los sistemas industriales, integrando todos los procesos, no solo de la ingeniería, sino de todas las áreas de la industria.
También muy relevante una pincelada sobre la importancia actual de los problemas medioambientales y de sostenibilidad. Quiero compartir que Airbus ha introducido ya desde estos años posteriores, durante la pandemia se hizo la primera implementación formal, hemos introducido unos trabajos específicos enfocados a la sostenibilidad. En la terminología inglesa Airbus se llaman estudios de ciclo de vida, Life Cycle Assessment, donde estamos obligados, además de desarrollar, diseñar, hacer los análisis de costes, de peso, de performance, de industrialización, hay unos análisis específicos que son requeridos por los programas para incluir todos los aspectos medioambientales. Ya es de obligada implementación, como decía, y estamos a la vez refinando toda la metodología de Life Cycle Assessment para implementación en nuestros grandes programas y preparando los nuevos desarrollos. Unos últimos hitos tecnológicos, con el foco en las aplicaciones de materiales compuestos, también de gran importancia en las aplicaciones futuras, son conocidos, el estado del arte, la tecnología de base está ahí y ya se está aplicando, pero estamos anticipando aplicaciones mucho más intensivas de Structural Health Monitoring, monitorización de la integridad estructural, clave en fibra de carbono. Los componentes de fibra de carbono tienen incluso sus propias tecnologías adaptadas para implementación. Y estamos hablando de todas las áreas, no estamos hablando solo de hacer un desarrollo, no estamos hablando de monitorizar un componente concreto, una estructura del avión concreto, estamos hablando de fases previas, material testing, ensayos del avión, ensayos estructurales en tierra, ensayos en vuelo, en serie, muy importante la implementación en serie. Otro área de interés son las estructuras biónicas, las estructuras tipo morphing. En los nuevos programas ya estamos implementando desarrollos con materiales compuestos en este tipo de estructuras por la ventaja que dan las propias características de los materiales compuestos, su ortotropía, sus características de diseño. Para terminar, con los nuevos desarrollos, en aplicaciones futuras, recalcar que las materiales compuestos nos dan muchas ventajas para arquitecturas y conceptos mucho más radicales, mucho más optimizados. Y quisiera terminar recalcando la importancia que tiene ahora mismo para futuros desarrollos la integración del hidrógeno en los grandes aviones. Estamos hablando de hidrógeno criogénico por un tema volumétrico bien conocido. La tecnología criogénica es la que potencialmente tiene ventajas en este tipo de aviones, pero a su vez tiene otras complicaciones desde el punto de vista de los sistemas, su integración, el diseño de los tanques. Y aquí los materiales compuestos tienen una gran ventaja con sus características generales de optimización de peso, de optimización de fatiga, pero por los parámetros de criterios volumétricos y gravimétricos que son la única solución presente para este tipo de desarrollos, donde repito y termino con ello que los materiales compuestos abren un gran campo de aplicación y de oportunidades.